Estamos a la puerta del inminente arrebatamiento de la iglesia para ser llevado por Cristo y reunirnos en las nubes con el Señor. Pero hay tres grupos de cristianos dentro de la iglesia del Señor y que solo uno de ellos podrá irse en el arrebatamiento de la iglesia. También tenemos tres enemigos en común, el cual la palabra de Dios nos enseña cómo derrotarlo para poder estar en el grupo que será arrebatado por el Señor y conocer que en su amor infinito Dios enviará un avivamiento antes que ocurra este acontecimiento tan glorioso como el arrebatamiento de la iglesia. Y es aquí que en este video hablaremos cómo poder encender ese avivamiento que tanto necesita la iglesia del Señor. No te muevas, quédate hasta el final del video. Mi nombre es Joel García, tu hermano en Cristo. Ya comenzamos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida. Cada vez me convenzo más que nunca que veremos un avivamiento en el mundo y que nosotros los cristianos debemos cumplir ciertos requisitos bíblicos para que ese avivamiento tenga lugar. Las grandes multitudes que se reúnen, la maravillosa colaboración de la iglesia y las puertas que se abren para ministrar no tienen precedente en este tiempo. Todas son prueba de que Dios se está moviendo. Pero el avivamiento arrasador que muchos cristianos anhelan y por la cual han orado o hemos estado orando, aún no ha llegado. Aunque hay evidencia de que podría estar preparándose, porque la venida de Cristo está pronto y la iglesia debe ser despertada para ser llevada por el Señor en el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Dios mira desde el cielo y ve el estado actual de la fe cristiana en el mundo, me parece que debe sentirse apenado. Miles de cristianos han dejado su primer amor. Otros no son ni frío ni caliente. Como Dios le dijo a la iglesia Laodicea, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego desnudo eres tú. Apocalipsis 3:17. La iglesia y el mundo están bien organizadas. Pareciera que hay fondos ilimitados disponibles. Por todos lados se levantan nuevos edificios de congregaciones. Parece que no nos falta nada. Pero no puedo dejar de escuchar una y otra vez las mismas palabras ardientes que penetran nuestra alma. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Ha llegado el momento de llamar a los cristianos al arrepentimiento. La Biblia enseña que hay tres clases de personas y que una de ellas será la que tengan los requisitos para irse con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Primero, el hombre o la mujer natural. Al respecto dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo nace en el pecado y es por naturaleza hijo de ira. Todos estamos separados de Dios y totalmente desvalidos. Sin embargo, estas personas naturales suelen ponerse una careta de religiosidad y esforzarse por agradar a Dios por sus propios medios. Las personas naturales pueden orar e ir a la iglesia, quizás sean religiosas, pero su religión suele ser una religión de obra, de vivir una vida correcta, de esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible. La Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros puede mejorar nuestra naturaleza caída. Por nosotros mismos, con nuestra fuerza y a partir de nosotros, no podemos agradar a Dios. Por mucho que oremos, por muchas obras buenas que hagamos,
no podemos llegar a ser aceptable a los ojos de Dios. La persona natural puede ser culta, capaz, educada, refinada y según el desarrollo de sus dones naturales, llega a ser un magnífico espécimen humano. Pero la persona natural es, según la palabra de Dios, alguien totalmente incapaz de conocer o comprender las cosas de Dios. Hay una sola cosa que los hombres y las mujeres naturales pueden hacer: arrepentirse de sus pecados y aceptar por fe a Jesucristo. Segundo, hay un grupo que algunos han llamado cristianos carnales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los cristianos carnales son personas que continuamente contritan al Espíritu Santo con su carácter, su falta de oración, su amor a sí mismo. Estas son señales de carnalidad, de una condición de niños en Cristo. Estas personas viven una vida mundana. Un tercer grupo son los cristianos espirituales, las personas en las que mora el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, es capaz de entender las verdades espirituales. Los hombres o mujeres espirituales quizá no tengan estudios universitarios, pero pueden saber más de Dios que un académico que no haya nacido de nuevo, o un líder con gran conocimiento teológico que no ha sido santificado ni consagrado. Para el cristiano espiritual se abre un espacio muy grande de conocimiento espiritual, del que este mundo no sabe nada. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo puede un cristiano carnal convertirse en un cristiano espiritual y ser parte del grupo que se irá con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia? Quizás hubo en algún tiempo en que usted era un cristiano espiritual, aún conservaba su primer amor y su corazón al día de amor por Dios, pero algo sucedió en el camino, algo ha perturbado su relación con Dios y usted ya no tiene el gozo, la paz y el entusiasmo que alguna vez tuvo. Ya no se toma el tiempo para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia. Sus tiempos de oración son escasos. Su interés en las cosas espirituales se han desvanecido. Y sin embargo, siente un gran hambre de Dios, un ansia en su alma por el gozo y la victoria que ha visto en la vida de otros. Usted anhela tener ese gozo en su alma, tener esa emoción en su corazón. Quiere volver a conocer el poder de la oración. La Biblia enseña que podemos tener una gloriosa victoria diaria. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 14: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo escribió en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego responde de esta forma a su propia pregunta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Y luego dice en Romanos 8:2 y leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el punto de vista divino, un cristiano vencido es algo anormal. Son miembros paralizados del cuerpo de Cristo. Apartarse y ser un cristiano carnal o tibio no solo es inexcusable, también es incompatible con las experiencias cristianas normales. Son estados que producen un régimen de contradicciones, dado que el Cristo vivo, que habita dentro de cada uno de los que lo hayan aceptado como su Salvador,
No hay jamás ninguna razón para la derrota. No hay enemigo demasiado poderoso para Cristo. Toda tentación puede ser resistida. Si usted, siendo cristiano, es vencido por el enemigo, la explicación más sencilla en esta situación es que usted le ha negado a Cristo el lugar de supremacía que le corresponde en su corazón. El destronamiento de Cristo siempre produce fracaso en la guerra espiritual. Es Cristo y solo Cristo quien puede darle una vida victoriosa diaria de forma continua. No obstante, la Biblia enseña que cada cristiano tiene 3 enemigos y hay que vencerlos para ser parte del grupo que será llevado por el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. El primer enemigo con el que debemos contender es el mundo. Ahora bien, el mundo significa este mundo malvado presente, el gran sistema del mal que nos rodea. Es todo lo que está a nuestro alrededor y tiende a hacernos pecar. El mundo se puede referir a las personas malas de este mundo o a las cosas de este mundo. Ciertas cosas de la vida cotidiana no son pecaminosas en sí mismas, pero pueden llevarnos a pecar si abusamos de ellas. Abuso significa literalmente un excesivo y en muchos casos el uso excesivo de las cosas legítimas conducen al pecado. Pensar sobre las necesidades de la vida y ocuparse de la familia es esencial. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ganar dinero es necesario para la vida diaria, pero el afán de ganar dinero puede denegar en amor por el dinero. Y entonces el engaño de la riqueza puede entrar a nuestro corazón y dañar nuestra vida espiritual. La Biblia nos amonesta: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El segundo enemigo del cristiano es la carne. Pablo dijo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:18. La Biblia enseña que la carne es la naturaleza caída, es el principio corrupto del pecado, la naturaleza humana que los hombres y las mujeres naturales han heredado de sus progenitores caídos en el huerto del Edén. Es el punto donde se inician esos horribles pecados que tan fácilmente arruinan el gozo del cristiano y su testimonio. Los pecados del mal temperamento, la irritabilidad, el mal humor, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, la ansiedad y la preocupación, la brusquedad, la queja, la crítica, la lujuria. Todas estas cosas son características de la carne. El tercer enemigo del cristiano es el diablo, a quien el apóstol Pablo llama el que gobierna las tinieblas, como dice Efesios 2, versículo 2. La Biblia enseña que el diablo es una persona real. Su objetivo es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia y el cristianismo. El diablo es el incansable enemigo del alma humana y debe ser enfrentado y vencido en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que por medio de la victoria de Jesús en la cruz, este poderoso enemigo ha sido totalmente y finalmente aniquilado. Un día todo el mundo verá la total consumación del triunfo de Cristo. Mientras tanto, Satanás está muy ocupado en el mundo, a veces presentándose como ángel de luz. Véalo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y otras como león rugiente buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estos entonces son nuestros 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. La actitud del cristiano ante estos 3 se resume en una palabra: renunciar, ser determinante y decirle al Señor: estoy listo cada día, esperando el arrebatamiento de la iglesia.
No debe haber negociación, ni concesiones, ni duda. La renuncia absoluta es el único camino posible para que el cristiano tenga victoria en la vida. Si usted es un cristiano, no hay excusa para no tener victoria diaria en la vida, renunciando al pecado y permitiendo por fe que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. Y si usted es una persona natural, es decir, si nunca ha conocido el gozo y la paz que da Jesús, usted puede recibir el perdón si se aparta de sus pecados y acepta por fe a Cristo como Señor y Salvador. Usted puede conocer la paz con Dios que solo Cristo puede dar. ¿Por qué no acude a Él ahora mismo? Si recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, será parte de esa iglesia que pronto está por ser arrebatada al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo va a levantar un avivamiento cuando nosotros nos metamos de lleno a buscar la presencia de Dios, a orar, a interceder, a clamar, a leer la Biblia. Allí donde Dios va a despertar un mover del Espíritu Santo. Ríndase a los pies del Señor y dígale: Señor, úsame a mí, envíame a mí para gloria de tu nombre. Si has llegado hasta aquí, mi amado hermanos, y te gustó el video, danos un like, compártelo en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal. Estamos subiendo videos todos los días para edificación y enseñanza de la iglesia. Nos vemos mañana, si Cristo no ha venido a buscar a su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.